Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo también. Bueno, ante todo de vuelta, buenos días, gracias por la recepción y simplemente quisiera, por supuesto, agradecer a Agrovin. Yo sé que muchos de ustedes trabajan con ellos, pero la realidad es que la logística de traerme a mí, y esta es la tercera vez que hago la misma presentación, que para mí es súper divertido, pero para la gente de Agrovin es la tercera vez que la escucho, así que es mucho menos divertido para ellos. Yo estoy contento. Pero la realidad es que la logística de la cata de garnacha que vamos a comentar y demás, hemos hecho otras catas con vinos de California, realmente este aporte por la educación general por parte de esta empresa me parece que debería ser reconocido. Simplemente eso dejo muy claro. Bueno, miren, lo que vamos a hablar hoy día, yo tengo entendido o sé más o menos el volumen de vino que trabajan ustedes. Posiblemente a lo mejor no aplique a los volúmenes de vino, pero lo que yo les voy a dar acá son conceptos, ¿sí? Y esos conceptos sí que van a posiblemente aplicar a muchas cosas que ustedes hacen. Así que yo lo que les pediría es que esténse, saben, ahora con esta nueva era de los hippies y demás, estar presente. Bueno, traten de estar presentes durante la presentación. Me pueden hacer preguntas en cualquier momento, me pueden parar y hacer preguntas en cualquier momento. Yo no voy a perder el curso de la presentación. Me hacen preguntas en cualquier momento, o si no, se las anotan y me las hacen al final. Yo las prefiero en el momento, lo que les haga sentir más cómodo. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos de ustedes han sentido hablar de la astringencia? Todos hablamos de la astringencia, ¿no? Está bastante claro. Bueno, yo se las voy a definir formalmente y como soy profesor y le enseñamos a los estudiantes realmente a hacer vino y los estudiantes son muy prácticos, les voy a dar algunos conceptos prácticos también, ¿sí? Lo voy a hacer de manera lenta y voy a repetir algunos conceptos 2 o 3 veces. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, miren, esto es lo que les tengo preparado para hoy. Es una agenda bastante apretada. ¿Sí? Como pueden ver, vamos a ver un entendimiento completo de los taninos de la uva, cómo se extraen de la uva al vino. Taninos, básicamente, vamos a ver la estructura celular de las pieles, la ubicación celular, cómo se extraen y retienen los taninos, ¿sí? Que son los compuestos responsables de la astringencia. Después vamos a ver el impacto sensorial de distintas técnicas de vinificación y vamos a cerrar con algo que estamos tratando de clarificar y de alguna manera hemos clarificado en los últimos, le diría, 3 o 4 meses, que es cómo los taninos se resuelven en el tiempo. Y si a lo mejor esta frase de resolución les parece un poco extraña, es lo que ustedes le llaman cómo los taninos se afinan en el tiempo. Es súper importante, ¿no es cierto? Sabemos que los taninos se afinan en el tiempo, pero no entendemos por qué se afinan y eso es lo que yo les voy a tratar de presentar. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, lo que ustedes ven acá es la estructura microcelular de la semilla. Sí, esto es una semilla de Cabernet Franc y lo primero que vemos, este es un corte transversal de una semilla de Cabernet Franc y lo primero que vemos es que la semilla está recubierta de una cutícula. Esta cutícula no es muy gruesa. ¿Sí? Creíamos que era muy gruesa, creíamos que era difícil de disolver, no es tan difícil de disolver y sobre todo cuando la semilla en algún momento durante la vinificación explota, esta cutícula se rompe muy fácilmente. Esto ya les estoy tirando un concepto muy importante, el hecho de que la semilla posiblemente explote durante la vinificación, así que voy a volver a eso, pero manténganse con eso. Entonces, lo que vemos es que debajo de esta cutícula una capa muy sencilla de células y debajo de eso nos encontramos con que tenemos taninos, todos conocen los taninos de semilla, yo no les estoy enseñando nada nuevo acá, y tenemos estos compuestos en verde que se llaman flavantresoles monoméricos. Yo sé que son difíciles de pronunciar, son difíciles de acordar, pero estos flavantresoles monoméricos que son muy abundantes en la semilla y que no están casi presentes en la piel, ¿sí? Estos flavantresoles monoméricos son básicamente 4, ¿sí? Vienen en 4 tipos, están básicamente en la semilla y vienen en 4 tipos, se llaman la catequina, la epicatequina, la epigalocatequina y la epicatequina 3-galato. Muchas veces, por ejemplo, hay laboratorios en California que los enólogos pagan muchísima plata y te reportan nada más la catequina. Bueno, te están reportando la mitad de las cosas, ¿sí? Porque hay 3 otros más. Sí, hay mucho desconocimiento de estos compuestos y la gente gasta plata y demás. ¿Sí? Entonces es importante conocer que hay 4 de estos. Estos compuestos son monómeros, son chiquititos, son de bajo peso molecular. ¿Sí? Son de bajo peso molecular, no son taninos. Los taninos son polímeros de estos compuestos. ¿Sí? Estos son monómeros, son compuestos de bajo peso molecular. Interesantemente, la epigalocatequina tiende a estar un poquito más presente en las pieles. Las pieles tienen muy poco, pero si tienen las pieles, tienen epigalocatequina.
¿sí? Y las semillas tienen más epicatequina 3-galato, con lo cual usamos nosotros químicamente la epicatequina 3-galato como un marcador de extracción de taninos de semilla, ¿sí? Ahora, estos compuestos son monómeros y de bajo peso molecular, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿a quién le importa que sean monómeros? Esto es muy importante, que sean monómeros, que sean de bajo peso molecular. ¿Por qué? Bueno, miren, eso es una lengua humana, ¿sí? Esto nosotros lo medimos de manera normal en mi laboratorio y lo que ustedes ven transparente, que parecen circulitos, son papilas gustativas. Esta persona, esta chica, tiene muchas papilas gustativas. Bueno, en estas papilas gustativas, cuando ustedes toman esta papila gustativa y la cortan, se van a dar cuenta que están llenas de poros. Y estos flavantresoles monoméricos que están en la semilla pueden entrar al poro de la papila y ¿qué creen que les van a dar? Amargor, no astringencia, amargor. ¿Sí? Les dan la sensación de gusto amargo. Sí, ustedes pueden percibir el gusto amargo. Ya lo vamos a ver hacia el final de esta presentación. Ya vamos a explorar si ustedes pueden percibir el gusto amargo. Si me acuerdo de hacer el ejercicio, pues Alicia me va a hacer, posiblemente me lo haga recordar. ¿Sí? Estos compuestos son muy, muy, muy amargos, porque pueden entrar al poro que ustedes tienen en sus papilas gustativas. ¿Está bien? ¿Estamos bien? En la semilla también nos encontramos con que tenemos taninos, los famosos taninos de semilla. Estos taninos de semilla son de peso molecular bajo, no son taninos grandes, son unidades de estos flavantresoles monoméricos, pero en este caso les presento dímeros y acá les presento trímeros. ¿Sí? Usualmente llegan hasta un tamaño de 5, no más, no crecen más que 5. ¿Sí? Son de bajo peso molecular, pero son extremadamente concentrados, están en muy alta concentración. Y ustedes me dirán, bueno, ¿pero qué? A lo mejor hay mucho más en un tempranillo que en un pinot noir. Hay variaciones entre variedades, hay variaciones, pero no tantas como creíamos. Son muy abundantes en la semilla y no varían tanto entre variedades. ¿Sí? O sea que un tempranillo puede llegar incluso a ser comparable con un pinot noir, aunque son dos mundos fenólicos distintos. ¿Sí? Son muy abundantes en la semilla y acá lo que les muestro es una investigación que hicimos hace como 12, 13 años atrás cuando yo estaba haciendo mi doctorado. Esto es el estado de Washington, esto es Cabernet Sauvignon, fruta ultra premium, y acá lo que les quiero mostrar y el concepto que les quiero dejar es que la relación tanino de semilla versus tanino de piel, tanino de semilla, yo sé que te veo cerrando los ojos pensando, porque a la gente le cuesta pensar en proporciones difíciles. Sí, yo le estoy diciendo muchos conceptos, es complicado. Entonces, por eso les digo, tienen que estar presentes. Yo se lo dije a la entradita, ¿sí? Yo no miento. Entonces, la relación tanino de semilla versus tanino de ollejo o de piel es siempre más o menos 5:1 o 6:1. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 6 veces más tanino de semilla que tanino de piel, y nos volvemos locos hablando de los taninos de piel, pero hay mucho más tanino de semilla. Si no me creen, ahí está. Esto es fruta, son distintos tratamientos de irrigación. No quiero que se fijen en el efecto de irrigación, pero si se fijan en este que dice 25% eto, eso es un tratamiento en el que estresamos a la planta muchísimo. Le agregamos nada más que el 25% de evapotranspiración, le estresamos. Entonces teníamos unas vallitas así de chiquititas. ¿Sí? Pero en este caso, en este Cabernet Sauvignon, si ustedes se fijan, hay muchísimo más tanino de semilla que está en azul que tanino de ollejo. Mucho más, mucho más. 5:1, 6:1, ¿sí? Te veo diciendo, wow. Bueno, el tempranillo igual, no es tan distinto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso quiero que les quede claro. Bueno, seguimos adelante. Entonces, a ver, yo les dije que les iba a dar cuestiones prácticas y accionables. Por supuesto que de ninguna manera ustedes podrían reproducir esto en una bodega del tamaño de ustedes. Yo lo puedo hacer porque lo hacemos a nivel de investigación y en una bodega experimental, pero lo que hicimos acá para demostrar este concepto, estos compuestos amargos, es básicamente, esto es Cabernet Sauvignon de la costa de California, y lo que hicimos, el mismo bloque lo cosechamos con 3 niveles de alcohol potencial distintos, el mismo bloque. Primero nos fuimos temprano, lo cosechamos con 12 grados de alcohol. Después volvimos al mismo bloque y lo cosechamos con 14,7 grados de alcohol. Y después volvimos al mismo bloque y lo cosechamos con 17,5% de alcohol. ¿Sí? Y lo que hicimos en cada cosecha es algo muy extremo. Lo dividimos, lo subdividimos y en cada cosecha hicimos nada a nivel de manejo de sombrero. Y cuando digo nada, nada. Inoculamos y lo dejamos, no hacemos nada. Acuérdense, yo no les estoy proponiendo que hagan esto. Yo lo que hago es estresar al sistema, para entender qué el sistema hace cuando yo lo estreso. Sí, entonces hicimos
0 pisoneo, después hicimos un pisoneo, eso, bazuqueo, por día, pisoneo es bazuqueo por día, después en otros hicimos 2 y 3. Y lo que ustedes pueden ver acá es que hay un claro efecto del tiempo de cosecha, sobre todo a nivel de estos compuestos que se llaman pigmentos poliméricos. No, todavía no los he definido, pero se los dejo claro que a medida que la uva estaba más madura, los vinos formaban más pigmentos poliméricos. Otra cosa que les dejo acá de lado, ¿sí?, es que no hubo mucho efecto del manejo del sombrero, no hubo mucho efecto del pisoneo en la extracción. De hecho, prácticamente no hubo ningún efecto del pisoneo. Hubo un claro efecto, y tenemos una explicación de por qué esto pasa, hubo un claro efecto del momento de cosecha, pero no tanto del manejo del sombrero. Sin embargo, lo que hicimos fue focalizarnos en la cosecha del medio, porque era la más comercial. Si una cosecha con 14,7 en el Cabernet Sauvignon a todo el mundo le parece comercial, y lo que hicimos con esta cosecha del medio fue decirle a nuestros panelistas, a nuestros degustadores, bueno, miren, fíjense, tenemos 4 manejos de sombrero, 0 bazuqueo, 1, 2 y 3, bueno, fijémonos a ver qué pasa en las sensaciones de boca y táctiles, ¿sí? Entonces los pusimos bajo luz roja. Esta es nuestra sala de análisis sensorial, que tenemos una nueva sala de análisis sensorial, podemos hacer muchas cosas súper avanzadas. ¿Por qué los ponemos bajo luz roja? Porque cuando la gente ve el color, hacen inferencias de sensaciones táctiles basadas en el color. Entonces no pueden ver el color del vino, tienen que estar en un ambiente completamente controlado bajo luz roja. Los pusimos bajo luz roja y lo que nos encontramos es lo siguiente. Estos son mapas de palabras, ¿sí?, en los distintos vinos con 0, 1, 2 y 3 pisoneos o bazuqueos. ¿Qué es lo que le dice este mapa de palabra? Este mapa de palabra le dice que cuanto más grande es la palabra en cada vino, en cada tipo de vino, más importante es ese descriptor a nivel de astringencia o gusto. Y lo que ustedes se pueden fijar, drying significa secante. Todos los vinos eran secantes, independientemente del pisoneo, todos eran secantes, todos tenían mucha astringencia. Pero fíjense qué pasa con el amargor. El amargor aumenta, y lo que nos hemos encontrado es que hay una relación prácticamente lineal entre cuánto ustedes trabajan el sombrero y la extracción de estos flavantes oles monoméricos. Con lo cual, si ustedes pueden percibir el amargo, que ya lo vamos a ver, mientras más trabajan el sombrero, más de estos compuestos amargos extraen. Entonces yo les estoy diciendo cosas prácticas acá. ¿Les parece? ¿Está bien? Entonces seguimos adelante. Ahora vamos a pasar al tema de las pieles. ¿Sí? Estamos en un mundo completamente distinto desde el punto de vista estructural. Fíjense, esto es un corte de una piel de Cabernet Franc. Y lo que nos encontramos aquí es que la microestructura de la piel es muy distinta. Fíjense, está recubierta de una cutícula y esa cutícula es extremadamente densa. Nosotros le hemos fotografiado al microscopio electrónico y tiene una apariencia que parecen tejas, ¿se entiende? Tejas de una casa. Es muy compleja, es muy gruesa, ¿sí? Y esta es la cutícula que básicamente les absorbe cualquier aroma ambiental. Si ustedes tienen gusto a humo, esta cutícula se los absorbe. Si ustedes tienen algún aroma desagradable, esta cutícula se lo va a absorber. No por nada los viejos viñateros decían que el viñedo tiene que oler bien, ¿sí? Es por esto. Esta cutícula absorbe todo. Bueno, entonces, debajo de esta cutícula lo que nos encontramos es que hay más capas de célula, con lo cual esta cutícula es más difícil de disolver. Yo les digo que desde el punto de vista físico, la piel es mucho más difícil que disolver que la semilla, porque la piel cumple un papel más importante que la semilla, que es proteger la semilla. Tiene que ser químicamente más gruesa. Así que es más difícil, ahí se los dejo, no les explico qué pasa, si me invitan otra vez después les explico qué pasa con eso. Pero bueno, entonces tenemos los antocianos, que son los compuestos responsables del color, y también tenemos en azul taninos, los famosos taninos de ollejo. Y también tenemos taninos asociados con polisacáridos, con las paredes celulares, ¿sí? Como ustedes se podrán imaginar, estos taninos son los famosos taninos de ollejo y son distintos de los taninos de semilla. No a nivel tanto de composición, pero esto es lo importante, a nivel de tamaño. Estos taninos de piel son de peso molecular grande. Acá tenemos un tetrámero, pero nos hemos encontrado pentámeros, hexámeros, hectámeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien puede arriesgar cuán grande puede ser un tanino de piel a nivel de tamaño? Estos son unidades, esto es un número, esto es 7, 8. ¿Cuán grande pueden llegar a ser? ¿Alguna idea? Hemos medido hasta 80, hemos encontrado taninos de piel de tamaño 80. ¿Sí? Bueno, esos taninos nunca se extraen, dicho sea de paso.
Aparecen analíticamente, pero nunca se llegan a extraer en el vino. Y me tardaría unos 15 minutos explicar por qué no se extraen, pero nunca se llegan a extraer. ¿Ok? Volvamos a lo mismo, volvamos a esto. Buena pregunta. En Carmener, en las pieles de Carmener hemos medido taninos hasta tamaño 80, que no importa porque no terminan en el vino, así que a quién le importa si no terminan, pero académicamente están. Bueno, estos taninos son esto es importante, los taninos de piel están mucho, ya sabemos, mucho menos concentrados que los taninos de semilla, mucho menos concentrados, pero son mucho más pesados. Son de tamaño molecular mucho más grande, eso les queda claro. Y ustedes me preguntarán por qué esto es importante. Es extremadamente importante porque a medida que el tanino se hace más grande, ustedes pueden ver estos grupos hidroxilo. A medida que el tanino se hace más grande, más grupos hidroxilo salen afuera de la estructura del tanino. Y ustedes me preguntarán, ¿pero a quién le importa esto? Bueno, esto es lo que a todo el mundo le debe importar, porque mientras el tanino se vuelve más grande y mientras más grupos hidroxilos hay saliendo afuera del tanino, lo que sucede es que estos taninos van a reaccionar con un grupo específico de proteínas en su saliva que se llaman proteínas ricas en prolina. Ustedes ven ahí esa imagen y estas proteínas ricas en prolina le dan viscosidad a su boca. Hagan esto ahora. Si hacen este ejercicio se van a dar cuenta que su labio se mueve muy suavemente. Eso es porque estas proteínas ricas en prolina le están dando viscosidad a su saliva. Y esto les permite tragar, porque si no ustedes tragarían algo anguloso. Esto le permite el bolo alimenticio afinarlo, ¿sí? Hacerlo más suave. Son muy importantes. Pero ¿qué sucede? Estas proteínas ricas en prolina se ve que Dios o quien nos inventó la ha puesto ahí para que reaccione con los taninos. Entonces ustedes ponen los taninos del vino y estas proteínas ricas en prolina interaccionan a través de, si ustedes quieren la parte química, puentes hidrógenos, ¿sí? Se forma un complejo y este complejo precipita y ustedes tienen la sensación de astringencia. Esto no es una sensación gustativa, es una sensación táctil. No es una sensación gustativa, no tiene nada que ver un poro. Esto es una sensación táctil y está mediado por nervios libres, que dicho sea de paso son los mismos que ustedes tienen en la punta de los dedos. Lo tienen acá, son los mismos. Por eso nosotros entrenamos panelistas con estándares táctiles. Son los mismos receptores fisiológicamente. Yo tuve que tomar 4 clases de fisiología en mi doctorado para el análisis sensorial y me molestaron, pero bueno, ahora me sirven. Estos agregados, mientras más tanino tenemos, más precipitan proteínas. ¿Sí? Mientras más tanino tenemos, esto es básicamente escupidas, ¿sí? En las que medimos el tamaño del agregado que se forma luego de escupir. Y miren, eso es una fracción de Cabernet Sauvignon que tiene muchísimo tanino y estos agregados los vemos, se hacen más grandes porque precipitan más proteína. ¿Sí? Entonces esto es la sensación de astringencia. Ustedes me dirán, ¿cómo podemos medir esto? ¿Cómo podemos encontrarle un sentido práctico? Bueno, en mi laboratorio lo que medimos son los taninos precipitables por proteína. Miren, eso es un tubito de Eppendorf y lo que hacemos es, si ustedes pueden ver, uno de los tubos tiene mi saliva, ponemos mi saliva, lo giramos, lo pasamos por una centrífuga y eso va a precipitar los taninos y vemos un pellet al final. Pero claro, no podemos usar mi saliva porque es un fluido biológico. ¿Sí? Y eso sería muy engorroso usar, aparte sería mi saliva, ya vamos a ver que somos muy variables. Entonces lo que hacemos es usar una proteína estandarizada que se llama ceroalbúmina bovina y el pellet es el mismo. Esto es muy importante porque yo lo que mido son los taninos precipitables por proteína, los taninos que pueden dar astringencia. Esos son los taninos que van a ver ustedes hoy. ¿Está bien? Bueno, entonces, seguimos adelante. La pregunta es, habiendo dicho esto, ¿son los taninos de piel más astringentes? Todos nos han enseñado en las escuelas de enología que hay que extraer los taninos de piel y no extraer los taninos de semilla, ¿nos han enseñado todo eso? Bueno, si ustedes han seguido mi presentación van a concluir que porque los taninos de ollejo, piel son más grandes, son más astringentes. No hay duda alguna, cero, de que los taninos más grandes que están en la piel son más astringentes. No hay duda. Si mol a mol, un tanino de tamaño 8 es más astringente que un tamaño 2, mol a mol. ¿Sí? Pero si ustedes están siguiendo mi presentación, de alguna manera eso no hace sentido. Todos hemos probado uva en el viñedo y no sé para ustedes, pero para mí claramente la semilla es mucho más astringente que la piel. Claramente. Bueno, hay algo que no está cerrando acá y yo le tengo que dar la explicación, ya vamos a ver. Una de las cuestiones
que da explicación a por qué pasa esto, es que hay muchos factores que determinan la astringencia. La astringencia, la percepción de astringencia, es una percepción multisensorial y multifactorial. Yo le voy a presentar todos los factores de astringencia, esto no lo van a encontrar en los libros, esto no está en los libros, yo les voy a presentar todos los factores de astringencia y les voy a dar ejemplos prácticos en cada uno de los factores. Entonces, estos son los factores de astringencia. Concentración, ¿cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuál es el tejido más concentrado en tanino, la piel o la semilla? Bueno, ya estamos viendo algo. Concentración. Composición. ¿Sí? Y en composición empezamos a ver que el tamaño del polímero del tanino importa y la formación de pigmentos poliméricos importa. ¿Sí? ¿Qué más hay? Matriz. La matriz del vino, todos conocemos, los polisacáridos, el alcohol tiende a modular la astringencia, la acidez tiende a incrementar la astringencia, el azúcar, los azúcares reductores, lo vimos en uno de los vinos de California que yo estaba presentando, tienden a modular la astringencia, entonces hay un efecto de matriz. ¿Y qué más? Los factores fisiológicos, su fisiología. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la densidad de papilas gustativas que ustedes tienen en su lengua afecta de la manera en la que ustedes perciben el vino y la cantidad de saliva que ustedes producen afecta la cantidad, el tipo de astringencia que ustedes perciben en el vino. No puedo enfatizar suficientemente esto. Vamos a ver cada uno de los factores, eso es lo que vamos a hacer por el resto de la presentación. Entonces, estos son los factores determinantes de la astringencia y yo se los voy a jerarquizar, se los voy a ordenar. ¿Sí? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el factor más importante de astringencia? El primer factor de importante astringencia es la concentración. ¿Cuánto? ¿Cuánto tanino precipitable por proteína? Ese es el primer factor de astringencia. ¿Cuánto tanino precipitable por proteína? ¿Por qué esto es importante? Y esto ha tardado tiempo porque lo hemos tenido que hacer con taninos del vino. Fíjense que los taninos de manzana o de la granada o de lo que a ustedes se les ocurra son distintos, no los podemos hacer con esos taninos, tienen que ser taninos del vino. ¿Sí? Entonces lo que nos hemos dado cuenta, ahí ustedes ven hormigas atacando un insecto, nos hemos dado cuenta que los taninos actúan sobre las proteínas de manera oportunística. ¿Qué quiere decir? Que se juntan entre ellos como si fueran, aunque sean chiquititos, y agarran a la proteína y la tiran abajo, como si muchas hormigas atacaran un insecto. Fíjense que muchas hormigas incluso pueden tirar abajo un elefante si son suficientes. ¿Sí? Y esto es lo que hacen los taninos. Con lo cual los taninos de semilla son chiquititos, pero son mucho más concentrados. Con lo cual los taninos de semilla se sienten más astringentes que los taninos de ollejo, porque están más concentrados, porque tienen más, y como actúan de manera cooperativa pueden tirar la proteína abajo mucho más rápido. ¿Sí? La química de los químicos duros predice que los taninos de ollejo son más astringentes, pero yo soy una persona práctica y los taninos de semilla son más astringentes, porque los taninos precipitan la proteína por un mecanismo de asociación cooperativa. Eso les quedó claro porque veo muchos diciendo sí. ¿Ok? Está muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir. ¿Cuánto tanino que precipita por proteína? Es muy importante, es el factor de astringencia más importante. ¿Y saben qué? Esto es buena noticia. ¿Por qué? Porque los podemos medir. Antes que andarnos fijando en la concentración, que aquí, que allá y demás, los medimos lo que precipita por proteína y eso ya nos da unidad de astringencia, listo. ¿Sí? Es una buena noticia esta. Bueno, seguimos adelante. Les dije que les iba a dar ejemplos prácticos en cada uno de estos factores de astringencia y les dije que la concentración es importante. Ahora vamos a ver que la concentración también influye en las subcualidades de astringencia. Nos hemos hecho mucho más granulares y estamos prestando la atención a las subcualidades de astringencia. Entonces, esto es fruta del estado de Washington, más al norte de California, hasta California, Oregon y Washington. Esto es una zona muy desértica, alrededor de 180 milímetros anuales, pero la variedad es bordelesa, el Cabernet Sauvignon y el Merlot se dan fantásticamente bien. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de invertir, inviertan en el estado de Washington para variedades bordelesas. Bueno, entonces trabajamos con este viñedo que es muy famoso, se llama Cold Creek. Trabajamos con Cabernet Sauvignon y Merlot y en este caso les muestro la extracción de taninos precipitables por proteína durante una maceración extendida. Todos conocen la maceración extendida, ¿no es cierto? Algo muy práctico, durante 30 días en Merlot. ¿Está bien? Entonces, lo que nos encontramos es que en los primeros 10 días, ¿sí?, de maceración, vemos prácticamente un aumento lineal de tanino. Sí, un rápido aumento de tanino. Esto es Merlot, pero nos hemos dado cuenta que el Cabernet Sauvignon, el Petit Verdot
el Cabernet Franc, el Malbec más o menos reaccionan igual. Esto para variedades bordelesas funciona. Ya para el Pinot Noir ya vamos a entrar en otro terreno. Y yo trabajo mucho con Pinot Noir, pero quedémonos con variedades bordelesas. En los primeros 10 días vemos un aumento lineal, ¿sí? Si ustedes paran la extracción al día 10 y se fijan de a dónde vienen todos esos taninos, nos encontramos que el 50% vienen de la semilla y el 50% vienen de la piel. Masa total, 50 de la semilla, 50 de la piel. ¿Sí? Si ustedes creen que esto parece medio, no era lo que esperaban, bueno, esto es muy bueno. 50-50 es muy bueno. ¿Sí? Después vemos un plató, la extracción se para. Nosotros creemos que esta parada de extracción es el tiempo en el cual la semilla está absorbiendo agua. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, la semilla tiene una actividad de agua, hemos medido la actividad de agua de la semilla de 0,4. Eso, agua pura es 1. La semilla tiene una actividad de 0,4. ¿Saben por qué tiene una actividad de agua baja? Porque tiene que proteger al embrión, si no el embrión se pudre. Sí, a la semilla le importa un rábano hacer vino. ¿Sí? Entonces tiene una actividad de agua de 0,4, con lo cual tan pronto ustedes liberen la semilla al medio y esa cutícula se disuelva en el agua y con los movimientos, lo que va a suceder es que agua va a entrar a la semilla y en algún momento la semilla se infla y explota. Y cuando explota, ¿qué hace? Tira todos los taninos de semilla y eso pasa el día 20 en adelante. ¿Sí? Con lo cual, al día 30, ustedes paran la maceración y lo que nos encontramos es que 75% de estos taninos vienen de la semilla y nos ha quedado la misma concentración de tanino de piel, pero en este caso proporcionalmente queda 25%. ¿Sí? 75-25 en una maceración extendida es lo que vemos. Si ustedes maceran base, le va a ir a 80-20. Si ustedes maceran base, le va a ir a 90-10. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es importante esto? Que también hemos cambiado las subcualidades de astringencia, porque después de hacer paneles sensoriales, el vino del día 10 tiene taninos que parecen de arena fina. ¿Sí? Tienen esta textura de arena fina y entrenamos a nuestros panelistas para percibir esta textura de arena fina. ¿Sí? Fine grain, que le dicen los americanos. ¿Qué creen cuál es la textura del vino de día 30? Grava. ¿Sí? Imagínense caminando por las vías de un ferrocarril descalzo. Esa es la textura. Entonces hemos cambiado las subcualidades de astringencia en base a la concentración. Yo les dije que íbamos a discutir la concentración. ¿Está bien? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué más? Factor número 2. Factores fisiológicos. ¿Sí? Los he puesto en segundo lugar. Ya les dije concentración, fácil de medir, buena noticia. Segundo puesto, factores fisiológicos, ustedes. Y yo acá no puedo hacer más énfasis que vivimos en mundos sensoriales distintos. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de esa frase, vivimos en mundos sensoriales distintos. Y ahora se los pruebo. ¿Qué factores son importantes? El flujo de saliva y la densidad de papilas gustativas. Es súper, súper importante a la hora de percibir y comunicar la astringencia. La percepción del amargo, si ustedes pueden percibirlo o no y con qué cantidad de intensidad, es súper, súper importante. Entonces, miren, lo que ven ahí en ese gráfico es la cantidad de saliva por minuto que nuestros panelistas producen. Y ahí, por gracia, ese tipo ahí que dice mí, ese soy yo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, yo produzco una cantidad de saliva importante, pero hay un panelista que produce muy poca saliva. En cada panel que corremos vemos que las personas a la cantidad de saliva por minuto que producen varía en una proporción de 4. Hay personas que producen como yo 4 veces más que una persona que produce poco. Y ustedes me dirán, ¿y a quién le importa? Bueno, importa lamentablemente, porque personas como yo, que tenemos un flujo de saliva alto, percibimos la astringencia rápida, pero con poca intensidad. Por eso me gustan los Cabernet. Personas que tienen flujo de saliva bajo, perciben la astringencia mucho más tarde y con alta intensidad. Entonces nos estamos tratando de poner de acuerdo. Primero, que mucha gente no sabe qué es lo que es la astringencia, lamentablemente. Y segundo, que vivimos en un mundo de astringencia completamente distinto. Así que no nos vamos a poner de acuerdo, a menos que sepamos. ¿Está bien? La densidad de papilas gustativas es otro factor. Y la posibilidad de percibir el amargo es otro factor de astringencia. Y este es el factor número 2, de por qué no nos ponemos de acuerdo con la astringencia. Factor número 3. ¿Está bien?
¿Sí? Factor número 1, concentración. Factor número 2, fisiología. Factor número 3, composición. Esto ya se pone un poco más académico. Pero debo decirles que hace 15 años, antes de que yo fuera un investigador, o 20, en esto fue lo que la ciencia se focalizó, en los factores composicionales. ¿Sí? Y después se dieron cuenta que era posiblemente más fácil de lo que pensábamos en ese sentido. Pero sí que la composición influye. Está en posición número 3. Y vamos a ver cómo la composición influye, algo que me pidieron que hablara expresamente acá en España, hemos estado en Rioja, que es cómo afecta la proporción de taninos de tanino de ollejo y semilla en la percepción. Eso es lo que vamos a ver ahora, y vamos a ver el concepto de pigmento polimérico, y se los voy a definir. Entonces, miren, esto es un estudio muy complejo que hicimos. Si tengo tiempo y lo veo bien, les voy a dejar algo más de este estudio, pero este es un estudio muy complejo en el que hicimos, en el cual, en este caso muy sencillamente, lo que hicimos es tener un vino control, 10 días de maceración, tenemos nuestra maceración extendida, 30 días, y después hicimos una sangría al 16%. Todos conocen sangrado, perdón, así le dicen ustedes acá, 16%, ¿sí? Que es el límite, en nuestro caso, en el Cabernet Sauvignon. Se los dejo de lado de extra información. La manera en la que diseñamos en el experimento fue, queríamos ver el efecto de la sangría en viñedos con distinto tamaño de valla, pero el viñedo tenía que ser exactamente el mismo, ¿sí? Así que yo pongo siempre a la gente en problema. Entonces, ¿cómo diseñamos el experimento? Aplicamos distintos regímenes de riego para cambiar el tamaño de valla. Entonces, en el mismo bloque teníamos 4 tamaños de valla distintos. El sangrado nos dio mucho más efectivo, como se puede predecir, en el tamaño de valla más grande. Eso se lo dejo de costado. ¿Sí? Pues eso lo probamos, le dijimos ¡pum! Y ahí ganamos un premio con eso, así que ustedes están viendo la parte final. Pero bueno, vamos. Entonces, ya salimos del riego, salimos de la viticultura y nos vamos de vuelta a la enología. ¿Qué pasó con estas extracciones? Bueno, el vino control lo pueden ver en negro debajo, el vino de sangría está en blanco, la extracción, y el vino de maceración extendida está en gris. Esto es Cabernet Sauvignon y esto es algo que lo hemos visto muchísimas veces. Tenemos con sangría una extracción de un 25-30% más de tanino, ¿sí? Y con maceración extendida, respecto al control, tenemos una extracción de tanino de 50-60% más. Esto es algo que ya lo sabíamos, 25-30% más de tanino extraído, precipitado lipoproteína con sangrado, y 60% más con maceración extendida. ¿Sí? Esto ya lo sabíamos, pero esto es lo interesante. Acá viene la parte interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque el vino control, esto es Cabernet Sauvignon, ya no es más Merlot, el vino control tenía 50-50, 50% tanino de semilla, 50% tanino de piel. Lo mismo, ya les dije que hemos encontrado lo mismo. ¿Qué creen que pasa con el vino de maceración extendida? Lo mismo, 75% de tanino de semilla, 25% de tanino de piel. ¿Sí? Lo mismo que ya les presenté, esto es Cabernet. ¿Qué creen que pasa con el tanino de sangría? 50-50. Y esto, además, ha cambiado la subcualidad de la astringencia. ¿Por qué? El control, de vuelta, lo percibimos como grano fino, tanino de grano fino. ¿Qué creen que pasa con la maceración extendida? De vuelta, grava. ¿Y la sangría o el sangrado? Seda. ¿Está bien? ¿Sí? Va. Pigmentos poliméricos. ¿Qué son estos pigmentos poliméricos? Ahora se los explico, pero se los voy a explicar, por supuesto, con un experimento. No sé, yo sé que a ustedes les queda un poco lejos el Pinot Noir, pero les va a simpatizar ver algo en Pinot Noir y me hubiera encantado hacerles una degustación de Pinot Noir de California, porque la verdad que se hubieran quedado todos muy sorprendidos. Lo que están haciendo es increíble. Pero bueno, a mí me gusta trabajar con viñedos de Pinot Noir que miran al océano. Eso es una cuestión personal. Para mi investigación me gusta que los vinos miren al océano, y esto es un viñedo que me gusta mucho, que lo pude comprar una vez y después no me vendieron más porque no quisieron, porque era muy caro en realidad y yo ya no podía pagar y me puse muy quisquilloso. Pero ahí se puede ver el océano en el fondo y este viñedo está localizado ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Mirando al océano. Es un viñedo muy famoso y más o menos las frutas son entre $6.000 y $7.000 la tonelada, lo que yo tengo que pagar por esta fruta, y mis experimentos son grandes, pero bueno, a ustedes se los presento gratis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hicimos. Estos son 3 clones de Pinot Noir
nosotros hemos llegado a un nivel de definición con el Pinot Noir que ya lo trabajamos por clon, ya no lo trabajamos más como variedad, porque ya los entendemos los clones y se comportan distintos agronómicamente, entonces a nivel de enología los manejamos distintos. Y lo que ustedes pueden ver ahí es la extracción de estos compuestos llamados pigmentos poliméricos en 3 clones distintos que se comportaron de la misma manera, dicho sea de paso, en la que tenemos el clon 115 y el clon 777, que son típicos clones borgoñeses, son los típicos clones de la Borgoña, ¿sí? Clones con menos color, más aroma, y en este costado tienen un clon que se llama 2A, que es un clon de una selección suiza, ¿sí? Wädenswil se llama, a mí me gusta mucho. Bueno, miren, ¿y qué es lo que vemos? Quiero que se focalicen en eso, LPP, eso LPP significa Large Polymeric Pigments, pigmentos poliméricos de tamaño largo. Todavía no se los he definido. ¿Qué es lo que hicimos acá? Más complejidad. Bueno, acá tenemos un vino control, 10 días de maceración en cada clon, y lo seguimos y ahí ven el vino control, la extracción de estos pigmentos poliméricos. Esto en rojo es un tratamiento en el que agregamos todos los raspones, pero antes de agregar los raspones los pasamos por un microondas para secarlos. Sí, ustedes lo pueden hacer al aire, y lo hemos hecho al aire y funciona exactamente igual. ¿Sí? Muchas veces. Está publicado, esto está publicado, pero otro que hicimos en Pinot Noir, en una bodega industrial, lo secamos al aire por 3 días, está publicado. Sí. Y lo puedes acceder gratis, porque el journal en el que publiqué ahora ha abierto, no tienes que pagar, es información gratuita. Bueno, mira, entonces tenemos los raspones tratados con microondas en rojo y después tenemos una sangría, sí, en azul. Entonces lo que vemos es que tanto la sangría en azul como el agregado de raspones nos permiten aumentar estos pigmentos poliméricos entre unas 5, 6 a 7 veces más relativo al control. ¿Y qué es lo que son estos pigmentos poliméricos? Que les sigo diciendo que se los voy a definir, no se los he definido. Estos pigmentos poliméricos vienen de la relación o de la interacción química entre los taninos y los antocianos. Muchas veces están mediados por acetaldehído. ¿Sí? A todos les suena el acetaldehído. Y estos pigmentos poliméricos son de tamaño molecular grande, pero son completamente resistentes al blanqueo por el bisulfito. No se pierden durante el añejamiento. Ustedes los forman y les cuesta blanquearse. Ustedes pueden corregir su libre y no se van a blanquear. Eso es una, pero no es lo más importante. Lo más importante es que estos pigmentos poliméricos tienen todas las posiciones que reaccionan con la saliva o muchas de ellas bloqueadas. Entonces reaccionan menos con la saliva. Estos pigmentos poliméricos les dan peso, volumen, ¿sí? Lastre, esto es el peso del vino en la boca sin dar tanta astringencia. Entonces si ustedes dicen, ¿los queremos o no los queremos? ¿Qué quieren? ¿Sí? Bueno, entonces sí, los queremos. Bueno, de vuelta, ahora los llevo a Mendoza, soy argentino, de donde vengo. Entonces este es un experimento que no quiero que se focalicen en el tratamiento que acá aplicamos, pero acá pasamos por el microondas los mostos, ¿sí? No quiero que se focalicen en eso, quiero que se focalicen en el hecho de que trabajamos con 5 variedades distintas aquí, porque queríamos trabajar con 5 variedades con una composición fenólica muy, muy variable. Entonces trabajamos con Cabernet Sauvignon, Malbec, Nebbiolo, todos conocen el Nebbiolo, todos han sentido hablar de Nebbiolo, Piemonte, ¿sí? Pinot Noir y Syrah. Y lo que nos hemos dado cuenta es algo muy importante. Fíjense, y ahora les pido que respiren, hagan así, respiren, y ahora, exacto, y ahora piensen en la relación tanino-antociano. Vamos a hablar de relaciones. Relación tanino-antociano. Fíjense la relación tanino-antociano de los Nebbiolo. ¿Qué relación tanino-antociano tienen? 16. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 16 veces más tanino que antociano. ¿Lo ven? Y los pigmentos poliméricos que hemos estado discutiendo, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto ven? ¿1? ¿Sí? Bueno, el hecho de que estos Nebbiolo tengan una proporción tan alta de tanino sin antociano y prácticamente por eso mismo no formen pigmento polimérico, explica por qué estos vinos se sienten agresivos, astringentes, ¿sí? Rugosos. Todos han probado los vinos de Barolo o Barbaresco. Son vinos astringentes, rugosos, porque tienen una relación tanino-antociano alta y no forman pigmento polimérico. Todos conocen los taninos sedosos del Malbec. Fíjense el Malbec.
tiene muchísimo más pigmento polimérico y una relación tanino-antociano de 1. Entonces estamos comparando el Nebbiolo con una relación tanino-antociano de 16, con el Malbec con una relación tanino-antociano de 1 y mucho más pigmento polimérico. Y esto es porque estos taninos se sienten sedosos y amables. Entonces esto es importante. Esto nos está explicando el por qué. ¿Cuántos de ustedes conocen el Graciano? Esto es Graciano, de Paso Roble. Sí, no de Rioja, lamentablemente, pero de Paso Roble. Sale con un poquito de color. ¿Sí? Y este lo voy a trabajar de vuelta este año también. Entonces, esto es Graciano, de Paso Roble. Súper colorido. ¿Cuál creen que es la relación tanino-antociano de este Graciano? Bueno, no lo pueden saber si es complicado, pero ¿qué se pueden pensar que es la... Tiene muchísimo antociano, ya lo ven. ¿Sí? ¿Cuál se creen que es la relación tanino-antociano de este Graciano? Bueno, muy baja, extremadamente baja, 0,1. O sea que prácticamente no tiene tanino. Y porque no tiene tanino, forma casi nada de pigmento polimérico largo. Y porque forma casi nada de pigmento polimérico largo, no tiene volumen de boca. El 80% de los taninos de mi Graciano, el 80% de los pigmentos poliméricos de mi Graciano son de peso molecular bajo. ¿Qué pasa con el peso molecular bajo? ¿Precipita menos o nada? ¿Se acuerdan? Peso molecular. Y porque precipita menos o nada, acá los taninos ni siquiera se sienten de tipo grano fino, sino prácticamente arena en las manos, no se siente nada. ¿Sí? Esto explica por qué la textura de distintos vinos tiene textura de distintos vinos y por qué el Graciano muchas veces lo usamos como variante para ¿cómo le dicen? Coupage, blendear. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué mejor? Bueno, ¿sabes cuál es el pH de este vino terminado? 3,15. Y la acidez total 9. Después de la maloláctica, que fue una maloláctica complicada. Vamos. ¿Quieren más? ¿Perdón? 9, pero post-maloláctica, embotellado. Sí. Bueno, son suelos calcáreos. En la parte oeste de Paso tenemos suelos calcáreos. Sí. Esta es una variedad que yo le estoy diciendo a la gente que la plante más. Y la gente la está plantando más, realmente, les está gustando. Bueno, más. Entonces, les voy a cerrar con una cosa. Les dije que les iba a hablar de pigmento polimérico y les tengo que dar cosas prácticas, ¿sí? Ya les he dado un par de cosas de cómo formarlos, opciones, pero les voy a dar otra sencilla, ¿sí? Entonces, les dije que me gusta trabajar con Pinot Noir que se miren al océano, y esto es otro Pinot Noir, otro clon, 7, perdón, y acá está el viñedo y ahí se ve el mar. Esto es un pueblo costero de playa, esto es un pueblo turístico, ¿sí? Y el viñedo está plantado ahí, este sale más caro todavía. Pero bueno, entonces lo que hicimos acá es muy sencillo. Dividimos el bloque, todo el bloque con el que yo iba a trabajar, en 3 fracciones y lo manejamos, por supuesto cosechamos el mismo día, y a una parte la fermentamos muy caliente, entre 28 y 32 grados, con un pico de 37, cuando digo caliente es que lo fermentamos caliente. La otra la fermentamos muy fría, ¿sí? Entre 11 y 16 grados, muy fría, ¿sí? Y después la otra hicimos una combinación, frío-caliente, 7 días frío, 7 días caliente, sencillo. Y después lo que hicimos, porque es lo que yo hago, complicar las cosas, en cada uno de estos bloques hicimos o nada a nivel de manejo de sombrero o 2 pisoneos por día, ¿sí? Cuando digo nada, es nada. No hicimos nada. Lo único que sí hicimos es inocular, ¿sí? Y agregar nutrición, pero más nada de eso. ¿Sí? ¿Está claro esto? Entonces, lo que nos encontramos es que las curvas de fermentación eran las curvas de temperatura eran espectaculares. Los calientes fermentaron caliente y los fríos fermentaron muy frío. Y las curvas nos quedaron, pero de película. Bueno, ¿por qué? Porque pusimos 200 sensores por tanque. ¿Sí? Pusimos 200 sensores por tanque y los sensores medían la temperatura cada medio segundo. ¿Sí? Esas son todas mis ideas que se me ocurren. Y después le tiro a la gente un peludo bárbaro porque tuvimos planillas de Excel tan grandes que no entraban en las computadoras. Tuvimos que ir a una computadora especial, central, todo para sacar estos datos. Pues no entraban, generamos tantos datos que no entraban.
Así que esto, bueno, esto es todo el trabajo de una computadora, pero las curvas me quedaron fantásticas. Entonces, las curvas de fermentación fueron consistentes y esto es lo que les quería mostrar, la extracción de tanino. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en rojo y en marrón, ven en rojo el fermentado, la extracción de tanino y la evolución, el rojo fermentado con pisoneo, caliente, y el caliente fermentado sin pisoneo. ¿Qué ven? Más tanino en el sin pisoneo. ¿Sí? Más. ¿Y pigmento polimérico qué se creen que pasa acá? Mucho más tanino, mucho más pigmento polimérico de tamaño largo en los vinos fermentados calientes. No había efecto del tratamiento de sombrero, había efecto claro de la temperatura de fermentación. Y esto es muy accionable. De igual manera, los vinos que fermentaron muy frío no produjeron nada de pigmento. Miren, no hay nada de pigmento polimérico. ¿Lo ven eso? No hay nada. Entonces yo le decía a mis alumnos, esta es una receta espectacular, fermentar frío, para producir vinos sin volumen de boca. Pero producir vinos sin volumen de boca es algo que algunas veces se necesita. ¿Sí? Para ciertas gamas, estilos, ¿sí? Vinos de consumo rápido, bueno, ahí en Rioja tienen el tempranillo joven, etcétera, etcétera. Es una buena estrategia. Nunca, no lo digo con sentido negativo, ¿sí? Lo digo con sentido accionable. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bueno, vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Lo que nos hemos dado cuenta cuando analizamos vinos comerciales caros, en este caso son más de 120 vinos californianos, cuando ponemos todos los compuestos fenólicos que medimos, que son como 300, en una matriz y hacemos análisis estadístico a nivel de puntajes, ¿sí? Puntajes de críticos, ¿sí? Y precio, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el precio de vinos, y hemos analizado vinos de entre 20 y 5 mil dólares, en este análisis hay vinos entre 20 y 5 mil dólares, lo que nos hemos dado cuenta que de toda la varianza del vino, un 35%, entre 35 y 40% de la varianza es debida a los pigmentos poliméricos largos. Entonces, bueno, está eso. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Bueno, por eso esos vinos se sienten tan sedosos, porque tienen muchos pigmentos poliméricos largos, y por eso son tan caros. ¿Ok? Bueno, miren, esto es importante. Acá tienen el recetario. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las herramientas para aumentar el volumen y las sensaciones de boca y la textura? Bueno, o hacemos una maceración extendida. ¿Vamos a perder color? Todos lo sabemos que vamos a perder color. ¿Sí? A mí nunca me importa mucho, sobre todo cuando necesito formar estructura para un añejamiento en barrica 18 o 20. Van a necesitar los taninos de semilla, no hay con qué darle. O una sangría más a maceración extendida. Los van a necesitar. ¿Sí? Van a tener que lidiar con ellos, no hay otra. Pero van a tener posiblemente amargos, sobre todo si lo combinan con mucho trabajo de sombrero. Está eso. Manejo el sombrero, si es excesivo aumenta los amargos, entonces les pongo menos es más. ¿Sí? Agregar raspones, funciona. Agregar racimo entero, funciona. Agregar lía, funciona. Si ustedes tienen una relación tanino-antociano baja, agregado de tanino exógeno funciona. ¿Qué más pueden hacer? Pueden sangrar o pueden fermentar más caliente. No con el extremo que yo lo hice, pero más caliente. ¿Está bien? ¿Claro hasta ahora? ¿Sí? Bueno, no solo largo de boca. Ojalá les pudiera decir se acabó el cuento. No, no se acabó el cuento. Hay otras cosas que no tienen mucho que ver con los taninos, pero que nos dan largo de boca. Esto es lo último que les presento a nivel de experimento, pero este es un experimento que lo hicimos con fruta de Paso Robles y en el que tenemos un Malbec y un Merlot que lo cofermentamos, ¿sí? Y además hicimos vinos varietales y los, ¿cómo se dice? Los blendeamos, hicimos el coupage, tanto luego de la fermentación alcohólica como luego de la fermentación maloláctica. Entonces tenemos vinos cofermentados, vinos blendeados después de la fermentación alcohólica y vinos blendeados después de la maloláctica. Muy práctico, ¿sí? Porque la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cofermentar y hacer el blend después de la maloláctica? Yo hago cosas muy prácticas. También, por supuesto, producimos los vinos varietales. No les voy a mostrar lo que obtenimos. No les voy a mostrar nada de lo que obtenimos, lamentablemente. Para la próxima se los dejo.
Pero bueno, miren, algo del análisis sensorial de estos vinos. Lo que nos hemos encontrado muy sencillamente, no tienen que tratar de interpretar esto es un mapa sensorial, pero lo que nos hemos encontrado es que, bueno, pues, claramente los vinos Malbec eran vinos más frutados, con menos astringencia, los vinos Merlot eran vinos más vegetales y herbáceos con más astringencia, nada del otro mundo. Pero todos los vinos blendeados y cofermentados más o menos caían en el medio de la distribución. ¿Qué quiere decir? Que tenían todos los descriptores de los dos, pero mucho menos. Es el sentido por la que la gente mezcla. Y dicho sea de paso, nunca hemos encontrado una diferencia entre la cofermentación y el blend luego de la fermentación maloláctica. Eso se los digo claramente. ¿Sí? Y hemos hecho cofermentación no solo de tintos, sino también de blanco y tinto. Y acá son 2 variedades. El año siguiente le dije al estudiante hagamos 3 variedades. Entonces cofermentamos 3. Bueno, pero les dije que íbamos a hablar de largo de boca. En este experimento nos dimos cuenta de algo muy interesante en todos los vinos. Dígame. ¿Qué te refieres con largo de boca? Bien, es una muy buena pregunta porque todo es definición, acá todo es definición, si no, no estamos hablando un lenguaje distinto. Muy buena pregunta. ¿Qué es el largo de boca? Esto es el largo de boca. Nosotros le explicamos a los panelistas que tenían que mover el vino por 8 segundos, 8 veces en la boca, escupirlo y medir la sensación retronasal del vino de fruta que queda luego de expectorar el vino. ¿Sí? En este caso tenía que ser fruta, nada más, o cualquier otro aroma, porque no había, acá por supuesto no había roble, estos son vinos sin roble. ¿Sí? Entonces, ¿te queda claro cuál es el largo de boca? A eso le llamamos ¿qué es lo que los franceses le llaman las caudalías? Tú que escupes, una vez que ocupa el vino es lo que te dura el vino en la boca con carácter frutal. Las lactonas del roble no valen, dicen que no valen para las caudalías, es el carácter frutal del vino, o de aroma terciario, lo que quieras, pero no de roble. Eso dicen los franceses a nivel de las caudalías. Este es el mismo concepto, ¿sí? Entonces, este es el largo de boca. Y lo que nos encontramos es que, muy interesantemente, aromas vegetales y terrosos acortan el largo de boca. ¿Qué aromas creen que aumentan el largo de boca? La fruta roja. Entonces, si ustedes tienen más fruta roja, por más de que a lo mejor tengan menos tanino, sí que van a aumentar el largo de boca del vino. Muy accionable. Yo ayer estábamos haciendo con Bernat, uno de los delegados de Agrovino, estos experimentos con agregados de chip y roble y demás, y es interesante cómo elevan la fruta sin agregar roble, y eso me pareció interesante porque tomando esto como perspectiva, este aumento de la fruta con un pequeño agregado de chip, y Bernat, esta persona está hablando ya de usar el roble, no para agregar roble, sino para resaltar la fruta, realmente había un aumento de la fruta, y eso aumentaba el largor del vino. ¿Sí? Bueno, entonces eso es muy interesante. Entonces, les voy a dejar lo último, la última cosa, les pido el último esfuerzo y ya terminamos. ¿Cómo los taninos se resuelven y se afinan con el tiempo? ¿Sí? Esto es muy importante y acá me voy a referir básicamente al tiempo de botella. ¿Sí? Vamos a hablar algo de vinificación, pero es el tiempo de botella. Todos entienden cuando yo digo que los taninos se resuelven, entienden lo que significa, ¿sí? Que el tanino pasa de agresivo, de reactivo, a un tanino mucho más amable, sedoso, resuelto. Eso es lo que yo le llamo resuelto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se afinan? Bueno, en primer lugar, no necesariamente a nivel de tiempo de ocurrencia, pero tenemos que, va a ser una confluencia de factores. En primer lugar, los taninos van a precipitar en algún momento con el ácido tartárico. Cuando ustedes ven las lías o los cristales de bitartrato, tienen color rojo. Han precipitado taninos y pigmentos poliméricos en esos cristales. Entonces eso se los llevan. ¿Qué más hay? Los taninos se modifican químicamente. La gente creía que se vuelven más grandes. ¿Saben qué? Se vuelven más chicos. Y si se vuelven más chicos, ¿qué pasa? Precipitan menos proteína. Se achican con el tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quieren que les dé un dato numérico del tempranillo? ¿Qué creen cuál es el tamaño de semilla de un tempranillo típico? ¿Cuál creen que es el tamaño medio de semilla de un tempranillo típico? Se lo digo, 5. El tamaño medio de semilla, de tanino de semilla de un tempranillo típico es 5. ¿Sí? Tanino ollejo, 40, 50. Tanino del vino, 4.
¿Qué te dice eso? Que los taninos de ollejo se extraen muy poco. Se lo dejo para la próxima. Bueno, y formación de pigmentos poliméricos. Por esto se afina el vino. Hay más. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una buena relación tanino-antociano, va a haber una buena copigmentación. Si hay una buena copigmentación, los antocianos van a reaccionar con los taninos para formar pigmentos poliméricos. Eso es bueno, pero lamentablemente los pigmentos poliméricos en algún momento van a precipitar. Ahora bien, ustedes van a generar acetaldehído, particularmente si están haciendo vino tinto con un potencial de guarda, importante. Van a generar acetaldehído, sea por la barrica o por la microoxigenación. Ese acetaldehído va a polimerizar taninos. Cuando los taninos se vuelven muy grandes, precipitan. Y también va a formar pigmento polimérico, lo que ayuda a suavizar más el vino todavía. ¿Sí? Estos tres factores de suavización de los taninos pasan en esta secuencia. La formación de pigmentos poliméricos es rápida, la vemos a partir del día 2, muy rápida, después del estrujado, rápida, pero continúa sin parar, hasta que estos pigmentos poliméricos empiezan a precipitar. Con lo cual, en un vino de 100 años hemos medido que quedan pigmentos poliméricos, pero ya no quedan taninos. Hemos analizado vinos de 120 años que no tienen taninos ni antocianos, lo que ya tienen es un poquito de pigmento polimérico, ya todo se ha acabado. Después, la modificación de los taninos que se hace más chiquitita es más lenta, y finalmente la precipitación de taninos al final, ustedes habrán abierto una botella de 100 años y ven que está todo precipitado, es muy, muy, muy lenta. Por esto se afinan los taninos del vino. ¿Está bien? Me parece un poco, a ver, puedo volver a de antes, que por un lado el tanino se hace más pequeño y por otro lado precipita. ¿Por qué precipita? Cuando precipita es porque se ha ido de tamaño molecular, ha subido el tamaño molecular. ¿Y por qué sube el tamaño molecular? Usualmente por el acetaldehído. El acetaldehído forma puentes, hacen los taninos más grandes y en algún momento el tanino ya no puede soportarse en solución y precipita. Sí, pero como por otro lado veíamos que disminuía el tamaño molecular. Claro, bueno, es que son las dos cosas pasando al mismo tiempo. Es por esto es difícil, son las dos cosas pasando al mismo tiempo. Al mismo tiempo que hay taninos grandes hidrolizándose, hay otros que llegan a algún momento en que tocan ese límite de solubilidad y caen, junto con el tartrato. Pasan al mismo tiempo. Esto que yo se los he categorizado a nivel de tiempo es como si tuvieran flechas que van y vienen entre los dos. ¿Sí? Yo se lo he hecho sencillo y no les he puesto la flecha para no agregarle más rollo. Pero sí que esto pasa al mismo tiempo. Sí que de hecho incluso hay cierta precipitación de tanino durante la fermentación, pero yo esto se los he categorizado acá, porque el largo pasa durante el añejamiento. Está bien la pregunta, pero esto es un sistema dinámico. ¿Está bien? Entonces, las conclusiones. ¿Se acuerdan de estos flamantes oles monoméricos? Son compuestos amargos y están predominantemente en la semilla. Mientras más trabajo de sombrero ustedes hacen, más estos compuestos quedan extraídos y en lo especial con la maceración extendida. ¿Sí? ¿Qué más? Los taninos precipitan proteína de manera oportunística y cuánto tanino precipitable por proteína tiene el vino es algo muy, muy importante de saber y entender. ¿Qué más? Pigmentos poliméricos son positivos, dan sensaciones texturales positivas. Son resistentes al blanqueo con el bisulfito, lo que nos da color estable, pero también producen volumen de boca, cuerpo y anclan el volumen de boca del vino, dan el peso del vino, son muy importantes. Temperatura de fermentación, uso del raspón y sangrado. Acuérdense que el volumen y el peso del vino en el paladar es una sensación multimodal que depende de ustedes, ¿sí? Y de su grupo de trabajo que deberán comprender. ¿Sí? Los pigmentos poliméricos y taninos tienen distintas subcualidades de astringencia, los pigmentos poliméricos son mejores, tienen una astringencia mucho más sedosa, ¿sí? Y acuérdense además que yo dije que la fruta roja alarga el largo del vino en boca, que no es un factor táctil, es un factor olfatorio retronasal, pero alarga el vino en boca. Y, dicho sea de paso, no es tonto que los enólogos queramos enmascarar los vegetales, porque los vegetales y terrosos nos acortan el vino en boca. ¿Está bien? Bastante práctico, creo. Bueno, con esto concluyo. Simplemente agradecerle a mis sponsors y a Agrovin, que es la empresa que me ha traído acá. Yo, si no fuera por Agrovin, yo no estaría acá realmente, esa es la verdad. Así que agradecerle a ellos y acá les dejo mi email
y acá pueden ver nuestro laboratorio de análisis sensorial en el que podemos poner a la gente bajo distintos colores y eso es muy simpático, por lo menos para mí, para sacar fotos. Así que bueno, muchas gracias, si tienen preguntas. Sí, gracias. Nos dijiste que nos ibas a enseñar a ver si sentíamos el amargor. No, pero ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. Una cosa, Federico. Sí. El raspón ese que añadimos a las presentaciones, ¿has sacado que la has secado o que la has... ¿Tiene que ser Hemos seco, hecho todo. fresco? No, hemos hecho... ¿Línea qué se haría? Bueno, hemos hecho todo. Hemos agregado raspón verde, hemos agregado raspón tratado con microondas o hemos agregado raspón seco al aire. ¿Sí? Depende de la variedad, lamentablemente. Usualmente nos encontramos con que a nivel, por lo menos en nuestro caso, en la zona costera de California, el raspón del Syrah lo preferimos verde porque da un carácter de tipo rotundona, que es de tipo pimienta negra, pero por ejemplo el raspón del Pinot Noir lo preferimos tratado, porque si no lo tratamos da un poquito más de piracina. Así que tampoco puedo decir que usen raspón verde, pero en ciertas variedades el raspón verde de ninguna manera nos da miedo y yo tengo amigos que incluso quieren el raspón lo más verde posible, que es lo opuesto de lo que pasaba hace 5 años atrás, pero de vuelta con Syrah. Sí, yo tengo un amigo que hace un Syrah en Sonoma que cosecha con 11,5 grados por ciento de alcohol potencial, un Syrah prácticamente verde, y le agrega el raspón, y es un raspón fluorescente. Yo eso no lo haría, pero... Bueno, en mis estudios el 100%, todo. ¿Sí? Pero lo que yo te recomiendo muy prácticamente es que, bueno, anteayer estaba en Rivera y había una chica que ya la conozco trabajando con tempranillo y ella decía que me ha dado muy buen efecto el 30% del raspón en el tempranillo y le digo, bueno, haz 50 ahora. No, pero que 50, bueno, pero pruébalo. Entonces yo siempre recomiendo a la gente empezar con un toque fino. Si empieza con 30%, te fijas qué pasa. ¿Sí? Mis investigaciones me han dicho que por debajo del 25% no vas a ver mucho. Entonces, prácticamente no vayas debajo del 25%. Si quieres ser más conservativa, por ahí empieza a 30, 40 y te fijas qué pasa. ¿Sí? Pero otra cosa que te diría prácticamente es que piensa prácticamente esto. ¿Quieres carácter de maceración carbónica semi o no? Porque si, bueno, eso dependerá de ti, ¿no es cierto? Porque si quieres cierto carácter de maceración carbónica vas a trabajar con racimo entero, 40%, pero si no quieres carácter de maceración carbónica, que es mi caso, yo despalillar se llama acá, ¿no es cierto? Yo despalillo, trato si tengo que tratar y agrego el raspón. Porque la mayoría de las veces no quiero el carácter de maceración carbónica, excepto cuando he hecho mis investigaciones en garnacha, tengo investigaciones en garnacha también. Pero para provocar lo que estamos hablando de los pigmentos poliméricos, Sí. da el mismo resultado independientemente de la sensación. Excelente pregunta. A nivel de extracción de tanino es la misma. Es la misma. Exactamente. Vos lo has encontrado. Me alegra que me hagas esa pregunta porque la idea de mis charlas es esa. Yo les doy los conceptos y ustedes lo aplican. Esto es lo más práctico que les puedo dar. Yo no les voy a decir lo que tengo que hacer. Yo les doy las armas y ustedes lo aplican. Sí, a nivel de tanino no hay diferencia. Así que tú dices, lo seco tengo menos tanino. No, se extraen igual. No se van esos taninos. ¿Sí? Pero a nivel sensorial sí que cambia el raspón de aroma. Pero estamos hablando de un multimedio, ¿no? Aroma y tanino. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Has hablado de lo que estamos llamando a nosotros longitud, ¿no? Todo lo que Sí. pasa en la boca una vez Sí. que has tragado el vino. ¿Has visto algún efecto del contenido en azúcar de los vinos sobre la longitud? Bueno, yo personalmente no. ¿Sí? No, porque mis vinos están secos, ¿sí? Tengo que trabajar con vino seco, pero sí he leído bastante del tema. No hay ninguna duda, y de hecho te voy a dar acá entre nosotros, en este, digamos, ambiente de semi-intimidad, el hecho de que la mayoría de estos vinos súper caros, astringentes, Cabernet de Napa y demás, siempre tienen un poquito de azúcar residual. ¿Sí? Nosotros hemos medido en vinos de a lo mejor $5.000, $6.000, 4 gramos por litro, 5 gramos por litro, que tú no los percibes. No lo sabemos y el productor también lo sabe, y se lo he dicho en la cara también, y me dicen sí, lo saben. Pero la pregunta es, el azúcar residual en niveles, sobre todo en variedades tánicas, entre los 5 y los 8 gramos por litro, sí que redondea los taninos por un lado y te aporta un poco más de largo de boca. Ayer tuvimos la posibilidad de dar una cata de vinos californianos que organicé yo, que a la gente le encantó. Estábamos en Baco, que les gustó mucho y me alegró mucho, y les hice probar un vino muy de entrada básica que se produce en Galo,
y este vino son 100 millones de botellas. Y les hice a la concurrencia decir, bueno, ¿cuánto sale este vino? No, dijeron 30, 32 dólares, sale 8 dólares. Sí, pero tiene 17 gramos por litro de azúcar. Por eso me gusta presentar cosas prácticas y que la gente lo vea por sí misma. Yo dejo que los datos hablen, yo presento los conceptos. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Está bien? Bueno, miren, la última cosa que les voy a decir para dejarlos con una nota de color, no sé a dónde está Alicia, deben tener en la servilleta, ahí tienen dos. En las servilletas ustedes arriba deben tener una tirita blanca, ¿sí? Bueno, esa tirita blanca es de uso alimenticio y yo lo que quiero que hagan, sí, es que antes de agarrar la tirita, préstenme atención, lo que quiero es que agarren la tirita, ¿sí? Se la metan en la boca, ¿sí? Dejen su boca salivar, porque no todos producimos saliva al mismo tiempo, y quiero que se fijen, después de 10 o 15 segundos en la cara de las personas que los rodean. ¿Sí? Así ya según están. Faltan ahí arriba. Sí, es que... ¿No tienen? O partirlo si no les importa. Si alguno de al lado puede partir la tirita en dos. Bueno, esperen, organicémonos. Esperen, terminemos prolijito. Hablaste de la morfología de los taninos del raspón. ¿Perdón? Del raspón. No, pero si quieren lo comento. Sí, por favor. Sí. Bueno, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos, sí? Bueno, entonces, nos metemos la tirita en la boca, dejemos pasar 10 segundos y miremos las caras, pero dejen pasar 10 segundos. Vamos a dejar pasar 10 segundos, no se desesperen. Bueno, ¿qué hay? Amargo. ¿Quién no siente nada? ¿Nada? ¿Qué tiene? ¿Gusto a papel? Bueno, ¿quién no siente nada? ¿Quién más no siente nada? Nada. ¿Qué tiene gusto a qué? ¿Tiene gusto a qué? ¿Quién más no siente nada? Papel. ¿Papel para ti? Bueno, esto es uno de los compuestos más amargos que existe. Si ustedes no lo pueden percibir, no pueden percibir el amargo. Y no me empiecen a preguntar qué no pueden percibir el amargo. Si ustedes creen que saben lo que es el amargo, no. Entonces, miren, les dejo el último concepto. Si ustedes no pueden percibir el amargo, sí, lo pueden tirar. Si ustedes no pueden percibir el amargo, no tienen nada de malo. Pero lo importante es que sepan que no lo pueden percibir. ¿Sí? Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo en sensaciones táctiles si tú lo puedes percibir, no lo puedes percibir y yo sí. Yo me pongo esa tirita en la boca y a mí me pega. Y lo hicimos este ejercicio en rueda y una mujer, yo les dije en algún momento a la gente de Agrovin, en algún momento vamos a hacer a alguien llorar con la tirita. Y una mujer en la fila de adelante casi se muere. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, lo pasó fatal. Se puso a llorar. ¿Y tú no sentiste nada? Bueno, ahí está. Entonces, miren, una cosa más antes de irme. Me pregunta acá el caballero, no has hablado nada de la composición del tanino del raspón. El tanino del raspón a tamaño está entre el tanino de semilla y el tanino de ollejo, en tamaño molecular. Está entre medio, 7 de unidades más o menos, 8. Y se retiene bastante bien. Los taninos de ollejo no los retenemos, los taninos de semilla los retenemos muy bien, los taninos de raspón los retenemos muy bien. Entonces, si ustedes tienen tanino del raspón, se retienen fácil. Yo no quiero darles más información de la necesaria, pero nos hemos dado cuenta que estos taninos de peso molecular grande de las pieles precipitan durante la fermentación, se van. ¿Cómo se diría fining en español? El afinamiento, cuando ustedes hacen un fining con bentonita, el proceso es el mismo, no los retenemos. ¿Sí? Clarificación, perdón, eso. Se van. No me hagan meterme ahí porque eso es otro mundo. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias.